Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, versículos del 1 al 8. Así es que vamos a seguir aprendiendo. Ya en el capítulo número 8 se activa la segunda parte del versículo número 8 del capítulo 1. Recuérdese que el versículo 8 del capítulo 1 de los Hechos está dividido en tres partes, ¿va? Y me seréis testigos, digo, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces hoy se va a activar en Judea y Samaria. Esa es la parte que se activa a partir del capítulo número 8. Recordemos que en el capítulo que acabamos de dejar atrás, Esteban fue muerto, fue lapidado, fue apedreado. ¿Por qué? Porque le acusaron que estaba blasfemando contra Dios y contra la ley que Moisés había recibido en el monte Sinaí. Los sumos sacerdotes se airaron de venganza, porque él les dejó en claro que ellos habían matado, que habían crucificado, que a pesar que sabían mucho de la ley, no la ponían en práctica, y que ellos habían sido los autores intelectuales de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, oiga bien, Esteban, hablamos el jueves anterior, que es el primer mártir de la iglesia. Y en el capítulo 8, oiga bien, vamos a ver la parte de perseguidos por el Evangelio. Es algo que nosotros no vivimos, ¿verdad? Nosotros no somos perseguidos por llevar las buenas nuevas de salvación. Pero en este momento que Esteban fue muerto, se encontraba alguien teniendo las ropas, no de Esteban, se encontraba teniendo las ropas de los que estaban, oiga bien, apedreando ¿a quién? A Esteban. ¿Quién era ese? Ese era el famoso Saulo de Tarso, uno de los mayores perseguidores de la iglesia. Y oiga bien, y que a través del sufrimiento de que Pablo de Tarso ve cuando Esteban está muriendo y está con su mirada fijada en el cielo, oiga bien, allí empezó a ver lo grandioso y lo misericordioso de Dios. Ahí el apóstol Pablo, oiga bien, vio quién realmente era el Cristo resucitado. Porque recordemos que el apóstol Pablo dice que él ¿a quién predica? Al Cristo resucitado. Entonces, aparentemente, muchos creen que lo que vio Esteban, lo vio Pablo. ¿Y qué vio Esteban? Y al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de ¿quién? A la diestra de Dios. Entonces, oiga bien, hoy vamos a estar hablando acerca de los perseguidos por el Evangelio. Y vamos a Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 3, vamos a leer ahorita. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Padre, te doy gracias por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Oro, Espíritu Santo, para que este estudio bíblico sea de aprendizaje. Señor, que podamos entender los momentos difíciles de quebranto, de persecución, Señor, que había sobre la iglesia primitiva. Señor, pero sabemos que siempre todo tiene un propósito en nuestras vidas. Y que cuando tú, Señor, permites la persecución, es porque quieres que tu reino se expanda, Señor, más sobre la tierra. Bendícenos y ayúdanos a poder asimilar el conocimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que recuerda, mi amado hermano, que
el libro de los Hechos es donde se origina, donde se desarrolla la iglesia primitiva. El libro de los Hechos nos muestra, oiga bien, los sucesos de cómo Dios instituyó sobre la tierra, oiga bien, la iglesia verdadera. Dios no instituyó la iglesia católica, Dios no instituyó la iglesia cristiana, Dios no instituyó los adventistas, Dios instituyó a cristianos. ¿Y qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo. ¿A través de qué? A través de la fe. A muchos nos llaman religiones evangélicas, otros religión católica o X religión. Pero oiga bien, déjeme decirle que los cristianos evangélicos somos una religión. Aunque muchos no queramos, pero somos una religión. ¿Sabe por qué? Porque a través de la religión sin mácula acercamos a las personas y a enseñarles que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Ese, oiga bien, es el empuje de una religión. Una religión basada en ¿qué? En las Sagradas Escrituras, y una religión basada en que somos cristocéntricos y que solo a través de la fe de creer en el Hijo de Dios se alcanza y se recibe salvación. Entonces, oiga bien, en el libro de los Hechos encontramos a personas que entregaron su vida por llevar la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿será que nosotros también la estamos entregando para llevar las buenas nuevas de salvación? Y no necesariamente tengo que ser pastor, no necesariamente tengo que ser un gran evangelista. Puedo llevar la palabra de Dios a través de un buen testimonio. Así es como yo, oiga bien, presento el evangelio de Cristo en mi vida. Saulo desempeñó el principal papel en la persecución de Esteban. Ahora este joven Saulo de Tarso se había admirado cuando vio el rostro de Esteban. Esteban había mirado al cielo y dijo que ahí estaba viendo al Hijo del Hombre, a Jesús, a la derecha de Dios. Saulo llegó a ser el perseguidor principal de la iglesia. Esto hizo que la iglesia se dispersara porque ese era el mandamiento del Señor, ¿sí o no? Ya era tiempo, oiga bien, que conocieran al Hijo de Dios fuera de ¿dónde? Fuera de Jerusalén. Entonces, oiga bien, en los propósitos de Dios estaba levantar a ese hombre llamado Saulo de Tarso para que persiguiera a la iglesia. Y la gente saliera de esa comodidad, la gente saliera de la sinagoga, la gente saliera, oiga bien, de estar comiendo a expensas de los demás y empezaran a llevar el evangelio, ¿a dónde? A Samaria y a Judea. Entonces, oiga bien, podemos ver también que en el capítulo 8 aparece otro personaje. Y este otro personaje es Felipe. Pero este Felipe no es el discípulo. Este Felipe es el que había sido, oiga bien, llamado de entre todos, de los 7 hombres que escogieron para la parte de las viudas y de los huérfanos y que llevaran el sostén. Entonces, este mismo Felipe es el que aparece en el versículo número 5 y que más adelante lo vamos a ver. Entonces, oiga bien, el apóstol Pablo, dice la Escritura que iba de casa en casa. O sea que este trabajaba, oiga bien, con muchas personas que se encargaban de ir a sacar a los cristianos. ¿Y los metían a dónde? A la cárcel. Entonces, ¿por qué aconteció todo esto? Porque los judíos creían que los cristianos querían hacer desaparecer ¿el qué? El judaísmo. Entonces vienen, se levantan, y oiga bien, y se van al Imperio Romano, y van donde el emperador y le dicen que los cristianos, oiga bien, quieren atentar contra ellos. Entonces viene el Imperio Romano y le da cartas al apóstol Pablo, ¿para qué? Para que empiece la persecución de la iglesia, para que todos aquellos que profesaran ser cristianos fueran sacados de su casa y llevar ¿el qué? Llevarlos presos y así poder parar la transmisión del evangelio. ¿Lo lograron? No.
Hoy podemos ver estas persecuciones en las plataformas digitales. Hoy hay ciertos versículos de la Biblia que ya no se van a poder decir en las plataformas digitales porque ofenden a las personas. Con su manera de andar, con su manera de vestir, con su manera de actuar, de pensar o de la ideología que ellos puedan tener en su mente y en su corazón. Entonces va a haber una persecución sobre la iglesia, sobre las escrituras. ¿Pero lo logran parar? No. ¿Nos podrán callar? No. ¿Por qué? Porque, oiga bien, el evangelio nunca lo podrán parar. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y por eso, oiga bien, la iglesia le sirvió de beneficio la persecución. ¿Por qué? Porque empezaron a llevar el mensaje. Dios usó una gran persecución para que los creyentes salieran de Jerusalén. O sea, la iglesia esparcida nos sacó de la comodidad y muchas veces Dios, oiga bien, tiene que permitir que acontezcan cosas en nuestras vidas para sacarnos de la comodidad. Muchas veces Dios permite las enfermedades en nosotros para que salgamos de la comodidad. Porque a través de la enfermedad hago tratos con Dios y le digo, Señor, ayúdame, y voy a empezar a ir a predicar nuevamente a los buses. Voy a empezar a ir a evangelizar a los parques. Señor, voy a empezar a evangelizar a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos. Pero si Dios no me saca de mi comodidad, me mantendré como un cristiano pasivo. Y no estamos hablando de salvación, estamos hablando que como personas cristianas debemos de llevar las buenas nuevas ¿a quiénes? A que los necesitan. Porque cuántos jóvenes, oiga bien, que hoy está en un penal preso, quizás usted y yo tenemos problemas con ese joven. Nosotros tenemos, oiga bien, cierta culpa espiritual en ellos. Porque cuántos de esos jóvenes que nosotros no conocemos, los encontramos en el bus, en la calle y no les hablamos de Cristo. ¿Verdad que se siente feo? ¿Va? Que de repente usted ve que al joven que pasaba enfrente de su casa, lo subieron al pickup y se lo llevaron. Y tuvimos muchas oportunidades para hablarle del plan perfecto de Dios y no lo hicimos. Entonces, oiga bien, muchas veces Dios permite cosas para que nos levantemos, hermano, para que salgamos de nuestra comodidad, para que llevemos las buenas nuevas de salvación. Primeramente, ¿dónde? En mi casa, o sea, en Jerusalén. Jerusalén es su casa. Ahí es donde tengo que llevar primero, ¿qué? Las buenas nuevas de salvación. Por eso dice, y serás salvo tú y tu casa. Yo tengo que demostrarle a mi familia que soy salvo. Y después a Samaria y a Judea, o sea, el entorno, a sus primos, a sus tíos, a sus vecinos. Ahí tengo que residir. Ahí tengo que llevar las buenas de salvación. ¿Por qué? Porque por eso, oiga bien, la persecución forzó a los cristianos para que salieran de Jerusalén y fueran a Judea y a Samaria. De esa manera se cumplía la segunda parte del reciente mandato que habían recibido en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde les digo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora la pregunta es, ¿ya evangelicé Jerusalén? ¿Ya evangelicé mi casa? Porque si ya evangelicé mi casa, hoy ya estoy preparado para ir donde mi abuela, para ir donde mis tíos, para ir donde el amigo, para decir al vecino, Cristo le ama. ¿Cree usted en Dios? Sí, es que yo creo en Dios. ¿Y en cuál Dios? Porque solo hay uno que da salvación, el del libro de Génesis, el que es, el yo soy, el Adonai, el Eterno, el Yahweh. Solo en Él hay salvación. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. Entonces, oiga bien, la persecución forzó. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos esperando nosotros para llevar las buenas de salvación? ¿Estoy esperando llegar a un hospital para hablar de Cristo?
para hablarle a los compañeros de mi cama. Como dijo el pastor Mario aquel día, que él se levantaba, dice, a predicarle a las personas que estaban ahí. ¿Por qué voy a esperar eso, hermano? ¿O queremos pasar por ese proceso de hablar de Cristo en un hospital? ¿Qué pasó ahí? Siento que está haciendo ruido ahí. Entonces, ¿debemos de pasar por un proceso de eso? No, hermano. Por eso, ¿debo de evangelizar con qué? Con mi testimonio. Recuérdese que usted y yo somos la Biblia para los que no conocen al Señor. De ver a un hombre y a una mujer correcta, temerosa de Dios, que no se pone el sol sobre su enojo, que no es enojón, que no es mal hablado, que no es mal pensado, que no habla en doble sentido. Esa es la Biblia que tenemos que demostrarle a las personas. Que cuando yo digo que he nacido de nuevo, es porque he nacido de nuevo. Que cuando yo digo y profero con mi boca que soy cristiano, es porque soy cristiano. Es que no me dicen de apodo el mil caras. No, es porque soy un hijo de Dios. Es porque vivo para Dios. Es porque mis ojos están fijados en Él, porque Él me ha dado una nueva vida. Así es una manera de evangelizar a las personas, de llamarles a que vengan al camino del Señor. La persecución ayudó a la difusión del Evangelio. El sufrimiento de los creyentes traería grandes resultados para Dios. Todo tiene un costo en la vida, hermano. Todo tiene un costo. Y en la iglesia primitiva tuvo un gran costo después de Cristo. Porque ahí se encontraron los mejores cristianos, los mejores creyentes, los que daban su vida por el Evangelio. Y no estamos hablando que Dios quiere mártires. Porque en este siglo XXI ya no necesitan no se necesita que sigan muriendo mártires, no. Se necesitan hombres y mujeres entregadas ¿a qué? Al Evangelio. Hombres y mujeres que llevemos las buenas nuevas de salvación, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios, amados hermanos. ¿Y de qué voy a hablar, pastor? De su testimonio, hombre. Si las personas, oiga bien, creen por lo que ven. Cuando yo ocupo lo que era en el pasado, nada más. Y yo les puedo decir, yo antes era alcohólico, pero ya no lo soy. Como el gran juego aguaro, hermano. Porque allá andan un puño cristiano evangelizando con tu faguaro. ¿Qué son esos? Simpatizantes del Evangelio. No estoy hablando de ser perfectos, pero todos los días luchar, hermano. Todos los días cambiar. Y si me cuesta, Dios va a hacer la obra. Y si no me compongo, Dios me va a llevar, hermano. Dios no pierde ni una. Este no obedece, mejor me lo llevo, dice. Un infarto y ahí quedó el hermano. ¿Y cómo lo recordaron? Como el hermano que le dio el infarto. Pero ya no seguimos dejando mal predicado el Evangelio. La muerte de Esteban fue la señal para que estallara una persecución por parte de Saulo, quien entraba a las casas y sacaba la fuerza a hombres y mujeres y los encerraba en la cárcel. Esto obligó a los cristianos a esparcirse para buscar una cierta seguridad en provincias más remotas de Israel. Así que todos tuvieron que huir a las provincias de Samaria y de Judea. Solamente los apóstoles, oiga bien, se quedaron en Jerusalén, o sea, 11. De ahí los cientos de discípulos que se habían formado cuando la iglesia estaba en su pujante vigor, esos fueron esparcidos, hermano. Pero hay propósitos en la persecución. El propósito de la persecución, oiga bien, el objetivo de esta persecución era apagar la nueva secta que según los judíos se había creado en competencia del judaísmo. Solo imagínense
que el apóstol Pedro, que Esteban le recalca, le restriega en la cara al Sanedrín, que ellos son los culpables de la muerte y de crucifixión de Cristo, y todavía siguen necios. Sabiendo que muchos sacerdotes se estaban convirtiendo y todavía había un grupo de necios que no entendían y comprendían que el Mesías ya había venido, que el Cristo Salvador ya estaba a la diestra del Padre. Pero seguían con esa mente reprobada, hermano. ¿De qué? De luchar contra el Evangelio de Cristo. El resultado de la persecución fue esparcir el Evangelio al resto de Judea y a Samaria. La persecución diseminó a la iglesia más allá de las fronteras de Jerusalén, y los cristianos llevaron el Evangelio donde quiera que fueron. En realidad no estorbó a la iglesia, sino que promovió, oiga bien, el crecimiento de la iglesia. Más tarde, el apóstol Pablo daría este mismo testimonio, oiga bien, después que fue echado en la cárcel de Roma. En la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 12, escribió: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han contribuido más bien al progreso del Evangelio. Y aquí Pablo había sido llamado por el Señor para ser el sustituto del discípulo número 12. Después de ser el perseguidor de la iglesia, hoy era el perseguido. Después de haber metido a muchos cristianos a la cárcel, ¿cómo estaba el apóstol Pablo? Preso y soldado del Señor Jesucristo, escribiendo las cartas a las iglesias que había fundado y que las vamos a ver, ¿a dónde? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 4 al versículo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando ¿el qué, hermanos? Anunciando el Evangelio, no de lo que yo soy, no de lo que Dios me ha dado. Y ese es el problema de muchos pastores hoy en día, que hablamos de nuestra vivencia. Esas vivencias, agárrela y guárdela. Hablemos de Cristo, hermano. De las experiencias emocionales o espirituales que fui a obtener a un retiro. Hablemos de Cristo. Hablemos de la palabra de Dios. No nos sigamos promoviendo, oiga bien, de que solo Dios a mí me da. No, promovamos lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Eso debemos de predicar. Dice que anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que la gente necesita en este siglo XXI. La gente no necesita cómo lo puedo llevar a ser yo millonario. ¿De qué sirve que el hermano sea millonario si va a perder su alma? ¿De qué sirve tener todo el dinero del mundo si no soy nada en esta vida? ¿De qué sirve tener muchas posesiones si soy una persona infeliz? Por eso, como cristianos, tenemos la responsabilidad de anunciar el Evangelio, hermanos. Pero el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que cambia, que transforma y que da nueva vida. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Les predicaba a Cristo. ¿A quién predicaba? ¿Le predicaba de Él? Llegó Felipe y les dijo: ¿quieren ustedes saber quién era yo? Pues yo me contaba en una ciudad bien remota, donde los discípulos me hicieron un llamado, porque sabían que yo era un varón de buen testimonio. Era un varón lleno del Espíritu Santo, porque era alguien que leía la Torá, porque iba a la sinagoga a aprender y ahí pasaba día y noche. No. ¿De qué les fue a predicar? De Cristo. Del hombre que había muerto en la cruz por la humanidad. Y la gente unánime escuchaba, como dice, atentamente
las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea que andaba haciendo lo mismo que quién, que los discípulos, que Esteban. Lo que habían recibido de quién, de Dios, no de los hombres. Y más adelante, oiga bien, vamos a ver cómo un tal Simón se saca los billullos y les dice, ¿y eso que ustedes tienen, dónde lo puedo comprar? ¿Sabe cómo se llama eso hoy en este siglo XXI? Los mercaderes del Evangelio. Ahí está en el libro de los Hechos, hermano. No había puesto atención a eso. Allá andan el puño de pastores hoy vendiendo la arena de allá de Israel. El aceite de oliva traído de Israel. No, hermano. Hay unos que traen hasta el agua salada de Israel. Y la gente pasa y moja el dedo y se lo pone en la boca. Hermano, este fin de semana, oigan bien, traigan una libre sal. Porque vamos a bendecir esa sal para que usted vaya a poner en la esquina de su casa y la bendición llegue. ¿Dónde está eso en la Biblia? Usted traiga 1,000 y el Señor le va a dar 10,000. Y ahorita se me quedan sentados los de 100 y de 500, solo de 1,000, sobre de 1,000 estoy agarrando. Mercaderes del Evangelio. Ya existían en el capítulo número 8 del libro de los Hechos. Léalo al llegar a casa. Se le abrieron los ojitos a Simón. Y dije, de eso quiero yo. Pero se le olvidó que andaban predicando y llevando el Evangelio ¿de quién? De Cristo, hermano. Y eso es lo que le pasa, oiga bien, a muchos pastores, que hacemos a un lado la palabra y nos enfocamos ¿en qué? En el pisto. Y por eso pervertimos nuestro cristianismo y pervertimos, oiga bien, nuestra vida espiritual y nos hacemos pastores amorales con 2 mujeres, con 3 mujeres, borrachos, transeros. Porque me enfoqué ¿en qué? En el dinero. Y esto no se hace por el dinero, hermano. Esto se hace por amor a lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso se predica el Evangelio. ¿Que usted va a ser bendito en el Señor? Por supuesto que sí. Pero el fin no es ese. ¿El fin qué es? Que el reino de Dios se expanda, no mi reino. Porque muchos pastores, oiga bien, andamos buscando que se extienda ¿qué? Mi reino. No el reino de Cristo. Y por eso en las iglesias vemos cristianos, iba a decir la palabra, pero mejor no lo digo, cristianos de cristal, va. Eso encontramos ahora en las iglesias. Porque no están siendo fundamentados ¿en qué? En la palabra de Dios. Usted aquí no viene por mí. Usted aquí viene por aprender ¿de qué? De Dios. Por estar en comunión con Dios. Y el día que este pastor ande chueco, vaya a ver la iglesia. Y busque una buena. O levántese con los hermanos y echen al pastor de la iglesia. Y que Dios ponga otro. Porque no es mi reino, hermanos. Es el reino de Dios. Y el reino de Dios es el que tenemos que predicar. Entonces, ¿quién era Felipe? Como dijo aquel, ¿quién era Felipe, hermano? ¿Ah? En primer lugar, Felipe era uno de los 7 diáconos, como Esteban, y que no debe confundirse con el apóstol Felipe, que era uno de los 12. Era un judío de habla griega, lleno de fe y del Espíritu Santo, escogido para ayudar en la distribución de los alimentos de la iglesia. ¿Y a dónde dice que fue Felipe a predicar? A Samaria. ¿Y los judíos y los samaritanos se llevaban? No. No se llevaban. Felipe anunció el evangelio a los samaritanos, que formaban como un puente natural entre los judíos y los gentiles, porque eran una mezcla de ambas razas. ¿Cómo le llamaban los judíos a los samaritanos? Perrillos.
así le llamaban. O sea, no valían nada. Esa era la mezcla de un gentil con un judío, y salía el samaritano. Por eso, oiga bien, dice la Escritura, que no hay comunión el agua con el aceite. Continuamos. Felipe fue un evangelista por excelencia. Tuvo éxito en dos formas. Número uno, evangelizó en Samaria. Influyó en la evangelización de África, y eso está en el capítulo número 8 del 26 al 40. Que eso lo vamos a ver más adelante en el estudio bíblico, que creo que es cuando se le aparece ¿quién? No se acuerda. El eunuco. ¿O no fue ahí en el capítulo 8 que aparece el eunuco? ¿No fue Felipe? El etíope eunuco, ¿verdad? Cuando los cristianos se esparcieron, Felipe llegó a Samaria y se puso a predicar el evangelio. Este acontecimiento es sorprendente porque era un hecho que los judíos no se trataban con los samaritanos. Había una gran rivalidad entre ellos. Entonces, ¿a dónde lo mandó el Señor? A través del Espíritu. Donde había que demostrar el amor de Dios, ¿va? Ahí donde usted está, en su trabajo, en su negocio, en la colonia donde vive, en el grupo con que se relaciona, ahí lo ha mandado Dios. ¿Para qué? Para que lleve las buenas nuevas de salvación. Ahí lo ha mandado, iglesia. Ahí nos ha mandado a cada uno de nosotros, oiga bien, ¿para qué? Porque nosotros no podemos a sección de personas. Y eso lo estaba demostrando Dios a Felipe, que no podía hacer, oiga bien, distinción de personas con los samaritanos. Como le dijo a Pedro, no declares inmundo a lo que yo he hecho. Yo los amo a todos por igual. Y miren lo que dice Juan 4:9, para reforzar lo de los samaritanos. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero como Felipe no iba en su nombre, ¿en nombre de quién iba? De Cristo iba. A llevar la salvación que todos necesitan, hermano. Yo admiro a un compañero de batalla, a Borja, que se va a meter a los bares, hermano. Yo no lo haría. Pero él se va a meter a los chupaderos a orar por los que están bebiendo. Señor, que le caiga bien la cerveza, que se embole poquito. ¿Sí? Pero él va y ahí, Señor, oro por estos que se conviertan, Señor, que dejen la bebida. Ahí está orando, hermano. Dios ha puesto en el corazón. Él se va a meter ahí a la avenida a orar por las prostitutas. ¿Por qué? Porque ese es su llamado. Y lo ha entendido y lo hace. ¿A qué nos lleva esto? Que no podemos hacer acepción de personas con las personas de la calle, hermano. Hablemos de Cristo. Llevémosles el mensaje. Es necesario, oiga bien, evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación. El hecho de que Felipe predicara el evangelio de Jesucristo en Samaria es una prueba de que la iglesia estaba dando uno de los pasos más importantes de la historia. Y era salir de Jerusalén y expandir las buenas nuevas en Samaria y en Judea. Llevando, oiga bien, las buenas nuevas de salvación y que la gente conociera que el Cristo resucitado era el Hijo de Dios. Usted y yo tenemos una gran misión de llevar las buenas de salvación al que lo necesita, porque recuerde que solo en Cristo hay salvación. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por hablarnos al corazón, gracias, Dios, porque hemos entendido que es necesario salir de nuestra comodidad, que es necesario llevar las buenas nuevas de salvación. Ayúdanos, Dios, a llenarnos de valor. Ayúdanos, Dios, a ser instrumentos tuyos para el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, a perseverar todos los días en ti, a dejar que tu Espíritu Santo nos gobierne, nos guíe, y que podamos ser esas lámparas encendidas donde quiera que caminemos y vayamos. Ayúdame, Señor, a huir de las pasiones juveniles, a dejarme guiar por tu Espíritu, y que a través de mi testimonio, Señor, muchos puedan creer de lo que tú haces en la vida del ser humano. Oro por cada uno de los que estamos acá presentes y por los que nos ven a través de esta transmisión. Ayúdanos, Dios, a compartir el Evangelio. Ayúdanos, Dios, a testificarle a las personas que es nacer de nuevo. Ayúdame, Señor, a no fijarme en los errores de los demás, sino demostrarles cómo camina un hijo de Dios. Perdónanos, Dios, porque en momentos te fallamos, nos dejamos contaminar por los ambientes, por las seducciones. Y es por eso, Padre, que así como la iglesia primitiva exponía su vida, los mataban, los metían a la cárcel, eran puestos como antorchas humanas por anunciar el Evangelio. Hoy nosotros tenemos la libertad de hacerlo, Padre. Ayúdanos, danos ese don de poder compartir las buenas nuevas de salvación. Que tu Espíritu Santo ponga las palabras y los pensamientos para poder compartir ese mensaje de vida a los que lo necesitan. Primeramente, Señor, llevando el Evangelio a mi casa, a mis parientes y a todos los que encuentre en mi caminar. Gracias por esta noche. Gracias por los milagros que nos has dado. No nos quedaremos callados, Señor, cuando tengamos esa respuesta. Testificaremos, Señor, de tu poder, de tu misericordia. Llévanos con bien. Señor, bendícenos y ayúdanos a no desmayar. Guárdanos en el hueco de tu mano. Espíritu Santo, danos fortaleza, fuerzas para no negarte, para no venderte por cosas insignificantes, sino perseverar día a día en nuestro crecimiento espiritual. Dejar que día a día tú nos santifiques con esa santificación progresiva, Señor, y podamos ser cristianos temerosos de ti. Guárdanos y líbranos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, hermanas. El sábado a las 5 de la tarde en Mujeres de Fe. Bendiciones para todos.